¿Fue obligada a casarse para salvar a su familia? Pero el precio de ese acuerdo fue vivir al lado del hombre más peligroso de México. Un jefe de la mafia, frío, marcado por cicatrices y acostumbrado a obtener todo lo que desea. Para ella, era un sacrificio. Para él, solo un trato más. Entre ellos no hay amor, hay poder, silencio y un deseo que ninguno quiere admitir. Pero cuando una mentira amenaza el imperio, y un enemigo del pasado vuelve a la escena, ese matrimonio forzado se convierte en una guerra de lealtad, venganza y pasión prohibida. ¿Hasta dónde llegará para demostrar que es más que una pieza en este juego mortal? Y cuando el amor se mezcla con el peligro, ¿quién sobrevivirá al Mafia Boss? Capítulo 4. Desperté con el sonido del viento golpeando las viejas ventanas. Por un instante, no supe dónde estaba. La sábana ligera, el aire denso, el cuerpo doliendo de una forma extraña, como si cada recuerdo de la noche anterior respirara conmigo. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba vacía. Ningún sonido. Ningún paso. El espacio donde él había estado era ahora solo silencio. Me incorporé despacio, intentando ordenar el caos en mi cabeza. Las manos aún temblaban, y el corazón no sabía si latía por miedo o por rabia. Sobre la mesa, algo brillaba con la luz suave de la mañana. Una cajita negra de terciopelo. Por un momento dudé. Pero la curiosidad ganó. La abrí. Dentro, había una joya, un collar de oro claro, delicado, con una piedra pálida en el centro. Al lado, una nota breve, escrita con su caligrafía firme e inclinada, para que nunca olvides el precio de las elecciones. Las palabras me atravesaron como una hoja. No había firma. No hacía falta. Cerré la caja con fuerza, el sonido seco resonando por toda la habitación. Ira, vergüenza, todo mezclado. ¿Qué significaba eso? ¿Un regalo? ¿Una provocación? ¿O una forma elegante de decir que la noche pasada había sido una transacción, no un comienzo? Me levanté, todavía mareada. El espejo reflejó mi rostro pálido, el cabello despeinado, la marca casi invisible de donde él había sostenido mi brazo. Fue entonces cuando comprendí, no sabía quién había sido más cruel, él por tocarme sin creer en mí, o yo por haber sentido algo en medio de su desprecio. La puerta se abrió. Alejandro Mendoza estaba allí, como si el silencio lo hubiera traído de vuelta. Sin golpear. Sin pedir permiso. Vestía el mismo tono oscuro de la noche anterior. Su mirada, fría como el acero. Veo que despertaste temprano. No dormí. ¿Esperabas más? Esperaba respeto. Él rió, bajo. El respeto no forma parte de los acuerdos, Camila. Tomé la cajita de la mesa y la lancé hacia él. El impacto fue débil, pero el sonido del metal al caer cortó el aire. Entonces, ¿esto qué es? ¿Un pago? ¿Un recordatorio? ¿De qué? De que nadie da nada gratis en este mundo. Ni tú, ni yo. Lo miré, intentando entender qué había detrás de esa voz. Parecía esconderse dentro de sus propias heridas. ¿Crees que me compraste?, pregunté. No. Pero sé lo que tu padre vendió. Las palabras golpearon hondo. Parte de mí quiso gritar, otra quiso llorar, pero ninguna fue más fuerte que el orgullo. No soy lo que piensas. No. Se acercó despacio, lo suficiente para que sintiera el calor irregular de su cuerpo. Entonces demuéstralo. ¿Demostrar qué? Que no eres igual a todos los que vienen a mí buscando algo. El aire se volvió pesado. La rabia me empujaba lejos, el cuerpo me acercaba. Alejandro levantó la mano, pero no me tocó. Solo sostuvo el hilo del collar que aún colgaba de mi cuello, el mismo que juraba no haberme puesto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Cuándo? No necesitas esto, murmuré. Todos necesitamos algo para recordar. ¿Quieres humillarme? Quiero entender. ¿Entender qué? ¿Por qué, incluso después de lo que pasó, aún me miras de esa forma? ¿Qué forma? No respondió. Solo acercó el rostro, los ojos fijos en los míos. El mundo se encogió hasta caber en la distancia de un suspiro. Por un instante, el odio y el deseo se confundieron. Su toque no fue gentil, pero tampoco violento. Fue algo entre los dos, el intento de alejar lo que ya era imposible negar. El silencio volvió a apoderarse del cuarto, solo roto por la respiración agitada de ambos. Sentía su rabia ardiendo en mi piel. Y, por más que odiara admitirlo, sentía la mía arder junto a la suya. Alejandro me soltó, pero su mirada permaneció atrapada en mí. Vístete. El desayuno se servirá a las 9. Y, Camila, sí. La próxima vez, no esperes promesas. Solo verdades. Salió, dejando su olor en el aire y la joya en el suelo.
Tomé el collar, cerré la mano en torno a él hasta que dolió, y solo entonces comprendí que, a pesar de todo, seguía temblando, no de miedo, sino por la sensación de que algo dentro de mí acababa de despertar, y que quizá ya era demasiado tarde para detenerlo. Capítulo 5. Esa joya seguía brillando en mi mano como una ofensa. Cuanto más intentaba olvidarla, más parecía que me observaba, un recordatorio constante de lo que él pensaba de mí. Pasé el día recorriendo la casa como una sombra, sin saber si quería llorar o destruir todo lo que llevara el apellido Mendoza. Pero su silencio me corroía más que cualquier insulto. Al caer la tarde, el cielo empezó a oscurecerse y perdí la paciencia. Fui al estudio. Las puertas estaban entreabiertas, y el sonido del lápiz rasgando el papel rompía el aire pesado. Alejandro estaba de espaldas, concentrado, el cuerpo erguido, la camisa oscura contrastando con la luz tibia que entraba por las ventanas altas. ¿Por qué dejaste eso? La pregunta salió cortante. Él no respondió. ¿Un collar, Alejandro, y una nota? Siguió escribiendo, indiferente. ¿No te gustan los regalos? No me gusta que me traten como si tuviera un precio. Entonces se detuvo. Lentamente dejó la pluma sobre la mesa y giró el rostro hacia mí. Pero lo tienes, Camila. Todos lo tienen. Algunos cuestan más, otros menos. Solo depende de quién paga. La rabia subió como incendio. No sabes nada de mí. Sé lo suficiente. Ah, sí. Sé que te casaste conmigo porque tu padre vendió lo que quedaba de la dignidad de ustedes. Sé que firmaste sin preguntar para qué. Y sé que ahora duermes bajo este techo porque alguien pagó caro por ello. No fue así. ¿No? Entonces dime cómo fue. No lo entenderías. Entonces mejor no intentes convencerme. Su tono era firme, frío, cortante. No había provocación, había dominio. Hablaba como quien dicta reglas, y la forma en que me miraba dejaba claro, yo era un error que él debía controlar. Si crees que voy a quedarme callada, estás equivocado, dije, con la voz temblando. No quiero que te calles. Quiero que entiendas. ¿Entender qué? Tu lugar. Di un paso adelante. ¿Y cuál sería? Del lado que elegiste cuando aceptaste el dinero. Esa frase me atravesó con violencia. Por un segundo, me quedé sin aire. Pero algo dentro de mí reaccionó, una mezcla de orgullo y rabia. Puedes odiarme todo lo que quieras, Alejandro. Pero yo no pedí estar aquí. Y aún así, estás. La tensión era casi palpable. Su mirada descendía sobre mí con una fuerza que no sabía si era desprecio o deseo. Dio un paso, luego otro. Estás temblando. Es rabia. Parece otra cosa. El silencio entre nosotros estalló en el aire. Antes de que pudiera responder, me tomó del pulso, firme, pero sin violencia, y me atrajo un poco hacia él. Su olor, su calor, el aire cortado por la respiración, todo me envolvió de golpe. Deberías agradecerme, dijo en voz baja. ¿Por qué? Porque, al menos conmigo, sabes exactamente lo que estás comprando. ¿Y qué estoy comprando, Alejandro? Sonrió de lado, un gesto sin alegría. Tiempo. Nada más. Quedamos en silencio unos segundos que parecieron horas. Su mirada ardía, y la mía, aunque lo negara, buscaba la suya. La distancia entre los dos desapareció como si nunca hubiera existido. El beso llegó como una ruptura. No hubo dulzura. Era rabia, orgullo, deseo, todo junto, explotando en un solo instante. Me jaló con fuerza, y el mundo pareció girar. Su sabor era amargo y cálido, y cada toque parecía un desafío. No fue perdón. Fue guerra. Y, de algún modo inexplicable, la guerra se convirtió en entrega. Cuando me di cuenta, el collar que antes pesaba en mi pecho cayó al suelo. No lo empujé. No pedí nada. Solo cerré los ojos y dejé que el momento hablara por mí. En ese instante, lo que había comenzado como humillación se transformó en algo que aún no sabía nombrar, algo entre dolor, rabia y un deseo que me quemaba por dentro. Capítulo 6. El aire seguía caliente, pesado. El silencio, más fuerte que cualquier sonido. Solo el ritmo irregular de nuestras respiraciones llenaba la habitación. Permanecí allí, inmóvil, intentando entender lo que acababa de suceder. No había ternura, ni palabras bonitas. Solo nosotros, dos extraños unidos por un contrato y por algo que aún no sabía nombrar. Alejandro estaba sentado al borde de la cama, el torso inclinado, las manos apoyadas en los muslos. La luz del velador hacía que sus cicatrices fueran aún más visibles, marcas que el fuego no borró, pero tampoco dejó morir. Intenté acercarme. Sin pensar, solo me moví. La distancia me pareció demasiado cruel. Apoyé la cabeza en su hombro, buscando un mínimo de calor humano.
Él se tensó. No me apartó, pero tampoco devolvió el gesto. No necesitas fingir, Camila. ¿Fingir qué? ¿Que quieres estar aquí? Levanté el rostro, irritada. ¿Y si sí quiero? Sería un error. ¿Por qué? Porque yo no cometo el mismo error 2 veces. La crueldad en su voz me cortó. Me alejé, confundida. ¿Por qué haces esto? ¿Necesitas humillarme otra vez? Giró el rostro hacia mí, su mirada fría, sin titubeos. No te humillo. Solo pongo las cosas en su sitio. Soy práctico, Camila. Profesional. Sé separar lo que es obligación de lo que es deseo. Y créeme, hace falta mucho autocontrol para mirar más allá de un rostro como el mío. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Su rostro quemado, las marcas, las usaba como armadura, no como vergüenza. Y aún así, dolía escucharlo decir eso. ¿Crees que el problema es tu rostro, Alejandro? El problema es lo que llevas dentro de él. Rió bajo, un sonido amargo, sin humor. Curioso. Pensé que quien vendía su cuerpo por la familia era quien no tenía alma. El dolor llegó antes que las lágrimas. No entiendes nada. Entonces explícame. Yo nunca había estado con nadie. El silencio que siguió pareció suspender el aire. Alejandro desvió la mirada, la mandíbula tensa. Virgen, murmuró, más para sí que para mí. Asentí. Respiró hondo, se levantó y caminó hasta la ventana. Quedó de espaldas, la sombra cubriéndole medio cuerpo. Entonces deberías agradecerme. Ahora ya sabes lo que perdiste. Sentí el corazón encogerse, el orgullo atragantarse. Eres despreciable. Tal vez. Pero soy honesto. ¿Honesto, después de esto? ¿Quieres que finja ser el hombre que imaginaste, un salvador? Lo siento. Solo cumplí el contrato. ¿Y qué cumples después? ¿Me tiras como basura? No, Camila. Giró el rostro, la voz baja, sin emoción. Te dejo libre. Tomé la sábana y me cubrí, sintiendo la rabia hervir en la garganta. No sabes nada sobre libertad. Sé lo suficiente para entender que la mayoría no la soporta. Salí del cuarto antes de que las lágrimas me traicionaran. Crucé el largo pasillo, el suelo frío, la luz amarillenta de las lámparas. Cerré la puerta de mi habitación y me dejé caer contra ella hasta quedar sentada en el suelo. No lloré. Solo respiré hondo, como quien intenta mantenerse entera por dentro. Horas después, el sonido del viejo teléfono rompió el silencio del estudio. Alejandro contestó sin prisa, con la misma calma que irritaría a cualquiera que lo observara. Sí, padre. La voz al otro lado era grave, autoritaria, inconfundible, don Rafael Mendoza. ¿Cómo va el matrimonio? Dentro de lo esperado. ¿El nombre de la familia fue preservado? Sí. ¿Y consumaste? Alejandro guardó silencio por un segundo. Luego miró el vaso de whisky sobre la mesa y respondió, impasible, sí. Todo ocurrió como usted quería. Bien. Don Rafael hizo una pausa. No olvides el propósito, Alejandro. No se trata de amor. Se trata de herencia. Lo sé. La llamada terminó. Alejandro permaneció allí, mirando a la nada, los dedos temblorosos sosteniendo el vaso, hasta que el hielo se derritió. Capítulo 7. La mañana llegó sin aviso. La luz atravesaba las cortinas pesadas y el silencio de la casa era el mismo de siempre, inmenso, opresivo, lleno de cosas que nadie decía. Me quedé tendida, mirando al techo. La noche anterior parecía un mal sueño, y, al mismo tiempo, tan real que dolía recordarla. No quería verlo. No quería oír su voz. Solo quería olvidar. Golpearon la puerta. 2 veces, firmes. Camila. Su voz. Fría, autoritaria, sin emoción. Hice como si no la oyera. Baja a desayunar. Seguí en silencio. Esperó unos segundos, luego la perilla giró. La puerta se abrió. No entiendes lo que significa vivir aquí, ¿verdad? Dijo, cruzando el umbral. Nadie desafía a un Mendoza dentro de su propia casa. Entonces mándame fuera. No puedo. Y lo sabes. Entonces déjame en paz. Alejandro dio 2 pasos hacia mí. Camila, estás débil. Tienes que comer. No quiero. No te lo pido. Sus palabras me atravesaron. Volteé la cara, pero él siguió caminando hasta quedar cerca de la cama. Llevaba la camisa abierta en el cuello, las mangas arremangadas, la mirada tensa. Levántate. ¿Me vas a obligar? Respiró hondo. No me provoques. El aire se enrareció. Lo miré, el corazón acelerado. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de lo que podría pasar si me tocas otra vez?
La pregunta parecía haberle dado en el blanco. Por un instante, Alejandro quedó inmóvil, los ojos oscuros fijos en mí. Entonces noté lo que él veía, la tela clara de la camisola, la piel expuesta por la luz de la ventana. Su mirada cambió. No era ternura, era hambre. Un tipo de deseo mezclado con culpa y odio. Desvió la mirada, pero el cuerpo no mentía. «Ponte algo decente», murmuró, «o al menos intenta parecer arrepentida». ¿Arrepentida? Por haber confundido obligación con sentimiento. Me levanté de un impulso. ¿Crees que todo es compra y venta, verdad? Que todo tiene precio. Casi todo. ¿Y cuánto valió esto? Pregunté, golpeándome el pecho con la mano. ¿Cuánto pagaron para que soporte tu desprecio? Dio un paso adelante, la mirada endurecida. No hables de lo que no entiendes. Entonces explícamelo. El tono de mi voz resonó en la habitación. Él se acercó rápido, me sujetó del brazo, firme, sin fuerza bruta, y me atrajo un poco hacia él. La distancia entre nosotros desapareció. Podía sentir su respiración, caliente e irregular, el autocontrol deshacerse poco a poco. Por un instante pensé que me besaría. Su mirada bajó, y todo su cuerpo pareció luchar contra su propia voluntad. Pero antes de que pudiera decir o hacer nada, alcé el velador de la mesa y lo lancé. El sonido fue seco, el objeto golpeó la pared junto a su cabeza. La lámpara se hizo añicos, esparciendo chispas sobre el suelo. Quedamos inmóviles. Su pecho subía y bajaba despacio, como quien intenta contener lo que se agita por dentro. Alejandro respiró hondo, los ojos fijos en mí. Ahora entiendo. ¿Entiendes qué? Que no necesitas a alguien que te hiera. Ya lo haces sola. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y, antes de salir, dijo en voz baja, «Ponte ropa. A las 10 quiero que estés en la oficina. Y, Camila, la próxima vez que intentes atacarme, apunta mejor». La puerta se cerró de golpe. Y la habitación quedó sumida en un silencio que consumía más que cualquier palabra. Capítulo 8. Ignoré la orden de Alejandro. No iba a bajar. No iba a sentarme a su mesa fingiendo que nada había pasado. Esperé hasta que el sonido de sus pasos desapareció por el pasillo. Tomé mi celular, abrí la aplicación y pedí un coche. El conductor confirmó en minutos. Cuando el portón principal se cerró detrás de mí, sentí una extraña mezcla de libertad y miedo. El aire de la mañana parecía más liviano, y por un breve instante, la hacienda Mendoza no era más que un punto distante en la carretera. El pueblo más cercano era pequeño, con calles angostas y escaparates sencillos. Bajé en la plaza principal, intentando disimular el nerviosismo. La gente miraba con curiosidad, tal vez por la ropa elegante, tal vez por reconocer el apellido que llevaba. Caminé distraída, sin ver la piedra en el camino. El tobillo se torció con un chasquido seco. Caí con un gemido corto. «Cuidado». Una voz masculina sonó cerca. Levanté la vista y vi a un hombre acercarse con pasos rápidos. Tenía el mismo porte de Alejandro, alto, seguro, pero el rostro era todo lo contrario. Moreno, atractivo de un modo sereno, con ojos castaños que transmitían calma. «¿Está herida?», preguntó, agachándose a mi lado. «Creo que me torcí el tobillo». «Déjeme ver». Habló con autoridad, pero sin arrogancia. Antes de que pudiera protestar, pasó un brazo por debajo de mis hombros y me ayudó a levantarme. «Vamos allí». Señaló una cafetería en la esquina. El aroma a café recién hecho y pan caliente me envolvió apenas cruzamos la puerta. Pidió hielo, agua y algo de comer. Mientras yo intentaba disimular el dolor, él tomó una servilleta y sujetó mi pie con cuidado. Su toque era firme, atento. «Soy Emilio Vargas, un gusto». El nombre me resultó familiar, pero no sabía de dónde. «Camila», respondí, dudando. «Camila Mendoza, ¿verdad?». El apellido me heló la sangre. «Prefiero solo Camila». Él sonrió, como si comprendiera. «Está bien, solo Camila». Colocó el hielo sobre mi tobillo y pidió 2 vasos de jugo. «Gracias por ayudarme». Ayudar a una mujer herida no es ayuda, es deber. Hablaba con una ligereza que contrastaba con todo lo que había vivido en los últimos días. Conversamos. Me hizo reír, algo que ya ni recordaba cómo se sentía. Pidió chilaquiles, insistiendo en que era el mejor plato del lugar, y por un momento, el mundo pareció normal. Hasta que el sonido de un motor al detenerse en la calle cortó el aire. Emilio notó el cambio en mi expresión. «¿Qué pasa?». Miré por la ventana. Un coche negro se estacionaba frente a la cafetería. La puerta se abrió. Alejandro Mendoza. Bajó despacio, el rostro duro, los ojos encendidos. Su presencia llenó el espacio incluso desde fuera.
Mi respiración se detuvo. Emilio lo siguió con la mirada, y la sonrisa desapareció de su rostro. La calma dio paso a algo más frío. Un silencio tenso se extendió entre nosotros. ¿Conoces a ese hombre?, preguntó, la voz repentinamente más baja. Es mi esposo. Emilio se recostó en la silla, tamborileando los dedos sobre la mesa. La mirada que lanzó hacia Alejandro era la de quien ve a un viejo fantasma. Interesante, murmuró. El destino tiene un sentido del humor peculiar. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la puerta de la cafetería se abrió. Alejandro entró, la mirada fija primero en mí, luego en Emilio. Ambos se midieron en un silencio que valía más que 1000 palabras. Y en ese instante entendí que el peligro allí no era el celo. Era historia. Una historia vieja, hecha de sangre y odio. El mesero dejó de limpiar las mesas. El aire pareció detenerse también. Camila, dijo Alejandro, con voz firme. Levántate. Yo solo estaba, levántate. Emilio sonrió de lado, provocador. Siempre el mismo, Mendoza. Mandando incluso donde no tienes autoridad. Alejandro lo fulminó con la mirada. Vargas. ¿Aún rondas lo que no te pertenece? El nombre me atravesó como un trueno. Vargas. Ahora lo recordaba, mi padre había mencionado esa familia, pero en voz baja, casi en susurros. Rivales antiguos. Y en ese momento comprendí, estaba sentada al lado de un hombre al que Alejandro consideraba su enemigo mortal. Y si quieres ver la continuación de la historia de Camila y Alejandro, comenta aquí abajo, yo quiero. No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir con quienes aman los romances intensos, peligrosos y llenos de giros inesperados. Tu apoyo mantiene viva esta llama y da vida a los próximos capítulos.